Pero entonces esta pregunta personal, eh, rápidamente podemos darle una respuesta frente a la Biblia, ¿cierto? Es importante, nunca había escuchado de este tema. Bueno, se entiende por qué algunas personas no han escuchado de este tema. Si está en el mundo, difícilmente escucha de este tema. Y si está en la iglesia, también se entiende porque a veces no escuchamos de este tema. Si está en el mundo, pues este no es un tema que estudia en todas las iglesias. De hecho, nosotros somos depositarios de una verdad que el Señor a nosotros nos ha dado. Y en esta verdad, el tema del santuario es un centro. Gracias al tema del santuario, los de 1844 pudieron comprender por qué Cristo no vino en su época. Gracias al tema del santuario, entonces, entonces, es importante que nosotros entendamos que nuestra razón de ser de adventistas nace en el santuario. De manera que este tema no es que sea medio importante, es un tema central para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a predicar el mensaje del tercer ángel sin entender la obra del santuario? ¿Cómo vamos a explicar Apocalipsis y Daniel si Apocalipsis y Daniel están en el contexto de muchas cosas que suceden en el santuario? Entonces, entendiendo primero santuario, podemos llegar a los otros temas, que es complejo. No vamos a mentir, es un tema que no es un tema que se dé en un día, es un tema que necesita de estudio, pero complejo es no estudiarlo. Es sencillo cuando vamos de manera progresiva y podemos estudiarlo. ¿Involucra mi salvación? La respuesta es sí, involucra mi salvación, porque este tema me da claridad acerca del juicio. Y si yo no sé, eh, dice Primera de Crónicas 12:32, que había un grupo de personas de los de Isaacar, de los de Ishacar, que participaban dentro del ejército de David. Y dice que estas personas eran entendidos en los tiempos, eran como 200 personas entendidas en los tiempos y que le daban consejo a sus hermanos y sus hermanos los escuchaban porque ellos eran sabios y entendidos en los tiempos. Qué bonito que nosotros podamos a estudiar este tema para que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos, entendidos en la época en que vivimos y los otros puedan ver en nosotros una luz del Señor que les pueda también ayudar a ellos. Entonces, este tema, en la medida en que lo empecemos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que sí involucra nuestra salvación porque habla de la salvación, porque nos muestra el camino de la salvación. Muy bien, voy a detenerme aquí para colocar otra presentación. Saludos a los hermanos que se han venido conectando. Dios me los bendiga. Muy bien, voy a colocar otra presentación. Permítame un momento. Bueno, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto dominamos el tema del santuario? Y vamos a contestar en el chat. Vamos a hacerlo rapidito para que sea ágil el tema. ¿Qué tanto dominamos el tema del santuario? Coloca la letra A si casi no conoce este tema. Coloque la letra B si lo conocemos, pero no lo comprendemos muy bien. Coloque la letra C si usted siente que lo comprende, pero no lo sabe explicar a los demás. Y coloca la letra D si usted siente que comprende el tema y con propiedad lo puede explicar a los demás. Vamos rapidito en el chat a ver qué piensan ustedes, si la A, la B, la C o la D. Vamos a ver rápido todos los amigos, Doris, Clever, hermano Miguel, hermano Simón, hermano Jaime, Berta, Gaby, Azucena, Elsie.
Vamos a colocar aquí en el chat entonces qué dominio tenemos sobre el tema del santuario, ¿sí? Patricia, Rosa, Migdalia, Pablo, Merariandi, Armando, Juanita Andragón. Vamos a colocar en el chat nuestra opinión sobre este tema. Vamos a participar de esa manera, ¿de acuerdo? Coloquemos si A, si B, si C. Ya sabemos, A casi no lo conocemos, B lo conocemos pero no lo comprendemos bien, C lo comprendemos pero no lo sabemos explicar, perdón, B lo conocemos pero no lo comprendemos y D lo comprendemos y lo podemos explicar. Vamos a ver cuántas letras tenemos por aquí. Tenemos una B, dos B, tres B, cuatro B. Tenemos una C, tenemos dos C, tenemos una A. Ah, Meriandi es Olga Liliana. Hola, hermana Olga. Bueno, hemos participado pocas personas. Al que le falta participar, coloque ahí en el chat la letra de su dominio del santuario. ¿Qué pasó con Clever? ¿Qué pasó con el hermano Miguel? ¿Qué pasó con la hermana Doris? A ver, Clever C, muy bien. La hermana Doris, el hermano Miguel. A, D, muy bien, excelente, muy bien. Bueno, hermanos, más o menos esta misma distribución que tenemos en el chat es la distribución que en el 2020, el 2019 se hizo acerca con un grupo de hermanos adventistas, se hizo acerca de este tema. Miren cuáles fueron los porcentajes que lanzó esta pregunta. El 15% dijo que casi no conoce el tema. Por ahí hay algunas también. El 15% de nuestra población adventista casi no conoce el tema. Cuando empezaron a indagar, se dieron cuenta que dentro de este 15% habían personas principalmente recién bautizadas y personas simpatizantes en la iglesia. Entonces, el 15% es de personas nuevas principalmente, que se entiende que casi no conozcan el tema. ¿Saben también por qué sucede eso? Porque cuando se le va a predicar a una persona, se le predica con la fe de Jesús. La persona a veces toma la decisión con la fe de Jesús y ahí lo dejamos quieto para que lo lanzamos a la vida cristiana y a veces no hacemos más estudios bíblicos con ella. A veces las personas aceptan la fe de Jesús y no entienden qué significa que Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Las personas aceptan a Cristo con la fe de Jesús y no comprenden qué es el mensaje de los tres ángeles. No comprenden ni siquiera que estamos en juicio, que tenemos 178 años que estamos en juicio. Entonces, eso ha sido una falla, porque el espíritu de profecía dice que el santuario, en el santuario se fundamentan todas las doctrinas. Ella dice que es el fundamento de nuestra fe y esperanza. Entonces, esto es una falla, 15% es un número considerable. Entonces, sería interesante si nosotros hacemos la fe de Jesús, que también podamos dar la fe de Jesús e inmediatamente santuario o inmediatamente un curso de profecías que involucre santuario. Muy bien. Tenemos también, por ejemplo, que el 33%, un tercio de la población adventista, contestó que lo conoce, pero que no lo entiende muy bien. Lo conoce, pero no lo entiende muy bien. Fíjense que aquí en el chat hay bastante C, hay mucha C, ¿sí? Lo conocemos, pero no lo entendemos muy bien. ¿A qué se debe que lo conozcamos, pero no lo entendamos muy bien? Se debe a que dentro de nuestra propia iglesia no se incentiva tanto santuario como se incentivan otros temas. Y más hoy en día. Fíjense ustedes cómo desde el púlpito se habla de la gracia, del amor, de la fe, de la paciencia, de Jesús, de algunos otros temas doctrinales, pero no se abre el espacio para hablar de santuario. Entonces se comprende por qué no se, no se, no, se, se conoce, pero no se entienda muy bien. Miren cómo en las sociedades de jóvenes a veces se hablan de otras cosas, a veces sin importancia, a veces, ¿no? Tiene importancia, todo lo que se trata en la iglesia tiene importancia,
pero a veces dejamos grandes espacios para cosas que tal vez tengan un segundo plano en comparación con el santuario. Y a veces en las sociedades de jóvenes no dicen, vamos nosotros a durar 2 meses estudiando santuario y todos los sábados en la tarde un tema especial para que los jóvenes puedan comprenderlo. Entonces, tampoco se dice, vamos a hacer un estudio bíblico sobre santuario. ¿Cuántas veces en este año vio usted un estudio bíblico sobre santuario? Sabiendo que es el fundamento de nuestra fe y esperanza. Entonces, por falta de espacios que no se abren en la iglesia para este tema, se comprende porque hay muchas personas que dicen que medio lo conocemos, pero no lo comprendemos bien. Ahora tenemos un 40% de hermanos veteranos que dicen, sí, yo comprendo este tema, cuando me lo presentan me parece familiar, cuando me lo presentan recuerdo muchas cosas que viene el pasado, lo comprendo, pero no lo sé explicar. Y solamente un 12% de la población, wow, una porción muy pequeña. De hecho, si revisamos en el chat, ¿cuántas D colocamos? Solamente hay una sola D, de personas que dicen, yo lo comprendo y yo lo sé explicar. Entonces, hermanos, ¿cuál va a ser nuestro reto en este estudio de santuario? En este estudio de santuario, nuestro reto es que aumentemos ese 12%, que aquí en este grupo no sea 12%, que en este grupo llegue por lo menos a 25, 30%. Por eso es importante la libreta y el lapicero para que usted vaya escribiendo citas, ideas, para que usted lo aprenda bien y usted lo pueda explicar. Mi objetivo no es nada más dar que se conozca el tema, mi objetivo es que usted pueda motivarse a explicarlo a los demás. ¿De acuerdo? Bueno, Mana Berta, usted es nueva, gloria a Dios. Muy bien. Bien, entonces, miren ustedes, ¿por qué es importante según la Biblia estudiar santuario? Primera cita importante. Fíjense, hay una cita muy conocida, ¿cierto? Muy conocida, que dice el Señor Jesús, yo soy el camino. A través de Jesús es que vamos a ver la salvación. Sin Jesús no hay salvación, dice la Biblia. Yo soy el camino. Pero Jesús, que es el camino, dijo en su palabra, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario. ¿Quién es tu rey? Mi rey es Jesús. ¿Quién es tu rey? También es Jesús. Si tu rey es Jesús, Jesús mostró su camino en el santuario. De manera que el santuario muestra la ruta de la salvación, la ruta que atravesó Jesús, la ruta que abrió Jesús para que comprendiéramos todos los elementos necesarios en nuestra salvación. Entonces, fíjense una pregunta, ¿acaso no conoceremos los caminos revelados de Dios para llegar hasta Él? Les aseguro que si las otras iglesias estudiaran más santuario, existieran menos discusiones teológicas acerca de la salvación, que si se necesita, que si somos salvos siempre salvos, o se puede perder la salvación, o nada más es la santificación la que nos salva, es decir, el sacrificio de Cristo fue suficiente, fue único ahí en la cruz, o necesitamos algo más. Si viéramos en el santuario, si entendiéramos que el camino de la salvación está en el santuario, existirían menos discusiones teológicas. Entonces, tenemos que estudiar santuario porque el camino de la salvación está revelado en el santuario. ¿No lo vamos a conocer? Claro que tenemos que conocerlo. Vayan haciendo esos apuntes de las citas bíblicas importantes. Salmo 102, 19 dice, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Esta cita nos conecta con otra cita que está en Hebreos 9, Hebreos 9:24. ¿Por qué? Porque esta cita nos muestra que la razón de ser del santuario que el Señor dejó aquí en la tierra no es porque realmente sea un tema prioritario en la tierra, es porque el santuario en la tierra nos muestra lo que sucede en el cielo. Fíjense que aquí dice Jehová miró desde la tierra, no, miró desde los cielos, desde su santuario en los cielos.
Entonces, el santuario no es un tema caduco, no es un tema que ya terminó. Cuando se destruyó el santuario por allá en la época de los filisteos, no, no es un tema caduco. Es un tema actual, es un tema pertinente, es un tema que nos permite entender de que hay un ministerio de Cristo dentro de su cielo, dentro de su santuario. Si nosotros buscamos, permítame, lo busco de rapidez, Hebreos 9:24, dice de la siguiente manera, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo no entró a presentar su sangre en un santuario hecho de seres humanos. Se presentó en el cielo. El santuario está en el cielo. Lo dice Salmo 102:19, lo dice Hebreos 9:24. Es un tema actual, es un tema importante. Por eso nosotros debemos estudiarlo. ¿Y acaso no conoceremos cuál es el ministerio que lleva Dios en su santuario en beneficio de nosotros? ¿Acaso no hemos de conocer qué está haciendo Cristo en el santuario para que podamos ser salvos? Claro que lo debemos conocer, ¿sí? Eh, muy bien. Bien, tercer texto. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Salmo 102:19. Creo que aquí hay un error. Sí, perdónenme ustedes, hay un error en la cita. Me equivoqué colocando la cita. Fíjense ustedes cómo la Biblia nos dice la importancia de la alabanza del Señor y que esa alabanza llegue al santuario del Señor, que esa alabanza sea acepta al Señor de manera que pueda llegar a su santuario. Permítame, yo doy la cita porque hay un error allí en la cita que es realmente la anterior. Salmo 151. Salmo 151. Perdone. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Salmos 151. ¿De acuerdo? Y entonces nos viene una pregunta a la mente. Si la orden es alabada al Señor en su santuario, ¿no hemos de conocer en qué lugar llegan nuestras alabanzas? ¿A qué parte del santuario llega mi alabanza cuando yo la elevo al Señor? Entonces tenemos que estudiar santuario para saber cómo es esa alabanza aceptable para el Señor. Muy bien. El libro Cristo en su santuario, página 12, nos dice que el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Hermanos, hablando un poco acerca del fundamento. No sé cuántos aquí son constructores, son ingenieros, arquitectos, maestros de obra, albañiles, pero las personas que hacen casas, que hacen edificaciones, saben que el fundamento es lo más importante. Si el fundamento está sólido, las columnas están sólidas, se puede construir una casa que dura muchos años sin caerse, sin que se destruya, sin que se venga abajo. Pero donde coloquemos un fundamento que no sea sólido, progresivamente cuando se levanta la casa, a veces nosotros vemos en la casa que le aparecen grietas, como vulgarmente uno dice, se raja la casa, se empieza a resquebrajar. Entonces, cuando no hay un fundamento sólido, también la casa que se construye tiene debilidades. Y con cualquier remesón, con cualquier terremoto, se puede la casa caer. ¿Vamos a tener como iglesia un remesón? Claro que sí, vamos a tener un zarandeo, un fuerte zarandeo. Continuamente están sucediendo zarandeos, pero como pueblo vamos a tener un gran zarandeo. Es como un gran terremoto. Y si usted no tiene un fundamento sólido, esa casa puede estar peligrando, querido hermano.
Jesús lo dijo también en su parábola. Habló de la casa que se levanta sobre la roca y la casa que se levanta sobre la arena. Entonces, siendo nuestro fundamento, si en ella está el fundamento de la fe y esperanza, si está el fundamento de todas las doctrinas, se nos hace necesario estudiar santuario. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cita importante. Como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan, es decir, de las visiones de Daniel y Apocalipsis. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. ¡Wow! Miren, tengan esta cita a la mano para las personas que preguntan, ¿y ese tema por qué es importante? Este tema no me da la salvación. Conocerlo o no conocerlo no me va a salvar, dicen algunas personas. Si yo no conozco este tema, igual no me voy a perder. Este tema no es necesario para conocer a Cristo. Hermano que dices así, hermana que dices así, permíteme mostrarte esta cita para que el Señor te muestre dónde está la equivocación. Este tema sí es importante. Este tema, mire lo que dice esta cita, arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual. El tema de la gracia es importante, el tema del amor es importante, pero a mí en lo particular es una apreciación personal, no es que sea necesariamente de ese modo, es lo que yo percibo. A veces nosotros abusamos de este tema también desde el púlpito. Nosotros hemos olvidado un poco lo que como pueblo se nos ha presentado que prediquemos. Todos los temas son importantes. ¿Cómo no va a ser importante el tema de la gracia? Claro que es importante, pero a veces nosotros estamos siendo influenciados por otras iglesias, por otras personas, y resulta que nosotros somos depositarios de una verdad que el Señor quiere que nosotros le prediquemos a otros. Fíjense cómo en el pasado, como pueblo, teníamos el logo de los tres ángeles alrededor del mundo y hasta el logo lo cambiaron. Entonces, progresivamente se nos ha ido olvidando cuál es nuestra función, cuál es nuestra posición y nuestra obra actual. Nuestra posición y nuestra obra actual es predicarle al mundo aquello que el mundo no sabe. El mundo sabe sobre la oración, sí. El mundo sabe sobre la fe, sí, de manera desfigurada, pero algo sabe. El mundo sabe acerca, por ejemplo, de que Jesús es nuestro Salvador, sí. ¿Debemos predicar estos temas al mundo? La respuesta es sí, sí debemos predicarlo. Pero además, a la par que se predican esos temas, hay que predicarle lo que el mundo no sabe. El mundo no sabe que Cristo pasó del lugar santo al santísimo. El mundo no sabe que toda la realidad de la salvación reposa sobre el santuario. El mundo no conoce santuario. No se conoce ni siquiera dentro de nuestra propia iglesia como debe conocerse. Entonces debemos tomar conciencia que si usted quiere llevar una buena predicación a los demás, debemos incluir este tema que es tan vital. No podemos relegarlo a un segundo plano. No pertenece a un segundo plano. Es un primer plano. Y como es un primer plano, tenemos el deber de estudiarlo, así como estudiamos en un tiempo la fe de Jesús para poder darlo a los demás. ¿Sí? Miren ustedes, aquí hay un candado y aquí hay una llave. El santuario es esa llave que abre el candado de las profecías. Aquí la hermana Elena de White dice, está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Entonces, realmente, dense cuenta de ustedes, fíjense algo. Sabemos, no sé de los que estamos aquí presentes, voy a colocar un poco las cámaras. Levante la mano, ¿quién no es adventista de este grupo? ¿Quién no es bautizado? Si quiere, le da clic en el icono de levantar la mano. Todos los aquí presentes somos bautizados, ¿cierto que sí? Creo que todos somos bautizados. Muy bien, todos somos bautizados adventistas. Entonces, ya que todos somos bautizados adventistas, más o menos conocemos la historia. En el año 1833-34 comenzó un hombre llamado Guillermo Miller a estudiar a profundidad las escrituras y el Espíritu Santo lo dirigió para mostrarle la
profecía que está en Daniel 8:14. La profecía de Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario sería purificado. Pero ahí mismo en Daniel 8:19 dice, y en Daniel 8:17 dice que Daniel, estas palabras es para la época del fin, es para el tiempo del fin. Entonces él le empezó a llamar la atención esta profecía, estudió el contexto de esta profecía que está en medio de un contexto de una lucha entre un carnero y un macho cabrío. Empezó a hacer estudios acerca del tiempo y dijo, wow, si Jesús viene en menos de 10 años, Jesús viene para 1844. ¿Por qué él pensó que Jesús venía en ese tiempo? Pensó que Jesús llegaba en ese tiempo porque tomó la tierra como el santuario y la venida de Jesús como la purificación de la tierra. Y saben, el Señor un versículo, una parte que está en el espíritu de profecía. Si alguno lo tiene, por favor, me lo puede colocar en el chat, no lo tengo a la mano. Que dice que el Señor colocó su mano en la fecha, colocó su mano. Es decir, el Espíritu Santo estaba guiando a Guillermo Miller. El Espíritu Santo estaba mostrándole una fecha importante, pero fue propósito de Dios esconder, no dar luz acerca de la confusión que se presentó. Eso hizo parte del propósito de Dios. El Señor colocó su mano. De manera que en esa fecha se dio algo importante, sí, en 1844, 10 años después del movimiento milerita, el Señor se dio algo importante, se dio la purificación del santuario, se comenzó la purificación del santuario, pero el Señor no le mostró a Guillermo Miller que era del santuario celestial. Guillermo Miller tomó la tierra como el santuario terrenal y Cristo venía en esa época. Bien, ¿qué sucedió? Que miren, hubo personas que vendieron sus casas. Yo sé que ustedes conocen a una persona llamada Joseph Bates. Él vendió su casa para que con el dinero de la casa, usted sabe qué es eso. Imagínense, hermanos, o sea, hermano Miguel, hermano Clever, hermana Doris, hermana Rosario, hermano Humberto. Imagínense ustedes vender su casa, que le den, bueno, aquí en Colombia hablamos de millones de pesos porque el peso está devaluado, que le den, qué sé yo, 100 millones de pesos por su casa y esos 100 millones íntegros usted los coloque en literatura, compre, mejor dicho, compra una litografía, compra una casa de artes gráficas y empieza a hacer tirajes de boletines y a repartirlo a todo el mundo porque la gente tiene que saber que Cristo llega pronto. Llegar a esa fe, qué bonito poder llegar a esa fe, de que usted venda su casa, prefiera pagar arriendo para que la gente y el mundo conozca a Cristo llega pronto. Eso pasó en esa época, amigos. Pero ¿saben qué fue lo triste para ellos? Que Cristo no llegó en esa noche en que lo esperaban de 1844, en ese día del 22 de octubre de 1844, Cristo no llegó. Qué triste debió ser para las personas que vendieron sus casas, que vendieron sus bienes para poder entregarle a otros el mensaje de Cristo viene y Cristo finalmente no llegó. ¿Qué pasó? Bueno, hay una cita, no sé, le pedí el favor a alguno que pudiera buscar esa cita, creo que aquí está. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Muchas gracias, hermano Clever. Que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió. Muchas gracias, hermano Clever. Y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Miren ustedes esta cita tan importante. Se encuentra en Primeros Escritos, página 74, párrafo 1 supongo, la versión electrónica. Entonces, el Señor puso su mano ahí para que existiera la confusión. Fue voluntad de Dios de que existiera esa confusión. ¿Por qué? Porque esa confusión dio paso a un gran zarandeo. Muchas personas salían de sus iglesias a esperar la segunda venida de Cristo, no por amor a Cristo, sino por miedo de perecer en la segunda venida. Entonces, cuando sucedió ese gran chasco, cuando pasó ese gran chasco, las personas empezaron a decir, bueno, ¿qué pasó? Estábamos equivocadas, ¿qué sucedió?
El 23 de octubre, es decir, al día siguiente, un señor, un predicador llamado Hiram Edson, estaba atravesando una plantación de maíz y él miró hacia el cielo y vio una visión que el Señor le dio, cómo Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo del cielo. Y él empezó a estudiar sobre esto y al cabo de un año, al cabo de un tiempo, ya lo supo la congregación adventista. ¿Qué realmente había pasado? Que no se estaba refiriendo Dios al santuario terrenal. No era la tierra el santuario, era en el cielo que se estaba dando el acontecimiento de la purificación. El santuario que se estaba purificando era el santuario del cielo. Entonces, fíjense ustedes, a partir de ese momento, unos años antes comenzó el movimiento milerita, el movimiento adventista. Adventista porque creían en el segundo advenimiento de Cristo. Pero luego que pasó este gran chasco, la mayoría se enfrió, muchos se regresaron a sus iglesias, otros se enfriaron y se fueron al mundo, pero otros permanecieron fieles y firmes, entendiendo de que comenzaba un nuevo espacio para la época cristiana, para la iglesia cristiana. Por eso es que yo repito tanto que somos depositarios de una verdad especial, que no podemos tirarla a tierra, no podemos querer estar pareciéndonos a otras iglesias porque el Señor a nosotros nos ha hecho una iglesia para iluminar a las demás. Entonces, en esta época, el Señor nos dio una verdad a través del santuario. De manera entonces que si queremos entender Apocalipsis, queremos entender Juan, el primer tema que tenemos que estudiar es santuario. Fíjense ustedes, Cristo en su santuario, página 11, dice, los pioneros del movimiento vieron que la verdad del santuario era fundamental en relación con toda la estructura adventista. Todas nuestras doctrinas reposan allí, es como una motherboard, hablando comparativamente con un computador, ¿sí? Muy bien. Santuario. La palabra santuario, que es un lugar, procede de la palabra kadosh, kadosh o kadesh. La palabra kadosh significa santo. Santuario viene de santo. Éxodo 25:8 nos dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Estos son los objetivos de por qué el Señor mandó a construir un santuario. Dice el Señor que quería habitar en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces, eh, también que dice el Señor, fíjese, eso es uno de los objetivos, el que el Señor quería habitar en medio de nosotros. Pero ¿por qué el Señor quiere habitar en medio de nosotros? Lo vamos a ver a continuación. Hebreos 9:24 al 26 dice de la siguiente manera, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo y ahora viene el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Para quitar de en medio el pecado. Dos textos que nos muestran dos objetivos. Yo a este le añadiría el tercero que está en Salmos 68, que lo vimos, que dice que los caminos del Señor se muestran en el santuario, los caminos de mi rey. Entonces, estos objetivos me muestran que el Señor quiere habitar en medio de nosotros y el Señor quiere quitar de en medio el pecado. Estos dos objetivos, ¿cómo lo podemos nosotros entender en el contexto de la santidad? Bueno, lo podemos comprender de la siguiente manera.
felices en el Edén. Adán y Eva vivieron felices en el Edén. Ellos compartían cara a cara con el Señor. Adán y Eva eran santos, eran santos. Si nosotros buscamos Hebreos, si buscamos Hebreos 12:14, Hebreos nos dice la siguiente declaración. Nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos ver cara a cara al Señor si nosotros no somos santos. Adán y Eva podían ver cara a cara al Señor porque ellos eran santos. El Edén es una figura de santuario. Era un lugar especial que se hizo, lo hizo Dios para poder estar con Adán y Eva, para poder habitar con ellos, pasear con ellos, enseñarle cosas. Teníamos ese gran privilegio, la primera pareja tuvo ese gran privilegio de compartir cara a cara con el Señor. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque ellos también eran santos. Ay, pero mis hermanos, fíjense ustedes, Satanás sintió envidia del ser humano, él como siempre envidiando la obra del Señor. Y como sintió envidia del ser humano, fíjense ustedes, el problema no fue, voy a cerrar aquí un poco, el problema no fue cuando Adán pecó, cuando Eva pecó. Cuando Eva pecó, el 50% de la humanidad estaba dañando la santidad. Estaba cambiando, dando un giro a la historia de su propio mundo. No solamente estaba ella colocando sobre sí una sentencia de muerte, pero saben, si Eva hubiese pecado y Adán no hubiese pecado, no hubiésemos tenido tanto problema, porque recordemos que solamente fue Adán, o sea, Eva era la compañera idónea de Adán, pero digamos, así como lo es el representante legal para una empresa, que sobre él reposa la responsabilidad fiscal, sobre él reposa la responsabilidad legal, así lo era Adán para este mundo. Adán era el responsable de este mundo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos todos para el Salmo 8. Salmo 8. En el Salmo podemos ver unas cosas bien interesantes. Nos, nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 8 dice de la siguiente manera a partir del versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros para vivir en medio del Señor? Ahora dice, le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Hermanos, está hablando del ser humano, pero está hablando de la creación, porque dice aquí, le has hecho un poco menor que los ángeles. Se refiere, es una clara referencia a la creación. Y aquí no está hablando de todos los seres humanos, específicamente de Adán, de Adán. El Señor le dio gloria, le dio honra y lo coronó. ¿A quién se corona? Se corona a los reyes. Dios le había dado a Adán la capacidad de ser el rey de esta tierra. Por eso es que decimos que Jesús es rey de reyes, porque hay otros reyes. Él es el que está encima de los demás reyes. Cada uno de los mundos tiene su propio rey, tiene su propio representante. El de esta tierra era Adán. El Señor lo coronó, le dio corona de rey. Dice, le hiciste señorear. Los reyes señorean, como dice Daniel 7:14, que cuando Jesús fue coronado se le dio gloria, dominio y reino. Los reyes tienen un dominio, tienen un señorío, tienen una tierra a la cual señorear. Y en este caso a Adán se le dio el señorío de la tierra. Dice que todo se le puso en sus manos, todo se le puso debajo de sus pies. Y entonces dense cuenta ustedes cómo él fue coronado rey de esta tierra. Pero ¿saben qué pasó? Que Adán pecó también. Entonces, ¿qué pasó cuando Adán pecó? Ya dejó de estar sujeto al rey principal, ya depuso su señorío. ¿Quién era el rey de este rey terrestre? Adán era rey y por encima de él había otro rey. Estaba Dios por encima de Adán.
Entonces, este Adán lo que hizo fue que depuso su corona, la quitó para otro rey. ¿Quién es ese rey? El otro rey fue Satanás, pero Satanás no es rey. Jesús no lo reconoce como rey. Jesús le dice a Satanás, el príncipe de esta tierra, no lo llama rey. Él usurpó la corona de Adán, la usurpó, pero realmente no fue de manera violentada, fue con engaños. Pero Adán siguió la mentira de Satanás, la mentira que también actuó a través de su esposa y comió del fruto prohibido. Cuando él comió del fruto prohibido, ahí sí Satanás saboteó la santidad del ser humano. Dejaron de ser santos y al dejar de ser santos boicoteó la relación humana divina y Dios se apartó de Adán y Eva. Vamos a ver qué dice Isaías 59:2. Este texto dice de la siguiente manera. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Interesante. El Señor ocultó su rostro para no oír. El pecado hizo separación entre nosotros y Dios. Entonces se perdió la santidad en el mismo momento que ingresó el pecado en la tierra. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Por qué Satanás sintió envidia del ser humano? ¿Qué habrá visto en el ser humano que sintió tanta envidia? La respuesta es la siguiente. Cuando hubo esa guerra en el cielo, que la tercera parte de los ángeles bajaron, la tercera parte de los ángeles eh, salió del cielo, quedó un espacio enteramente vacío y grande en el cielo. La tercera parte de los ángeles del cielo es una cifra completamente importante. El Salmo 68 nos muestra que el Señor cuenta nada más que sus carros por veintenas de miles de millares. O sea, si muchos ángeles están enfrente de los carros de Dios, ahora imagínense ustedes cómo será veintenas de miles de millares. Eso es como colocar eh, una mil, aquí hay mil y luego otro mil, así mil de mil. Y luego que colocamos mil de mil, entonces decimos uno. Y luego decimos después dos, mil de mil, dos, tres, hasta llegar a 20. Cuando llegamos a 20, entonces tenemos nuevamente uno. Y así vamos contando veintenas de miles de miles de millares. Entonces, es innumerable la cifra de los ángeles que existen en el cielo. De modo que una tercera parte es una cantidad exorbitante, una cantidad impresionantemente grande que no podemos nosotros imaginarnos cómo es esa cantidad. Entonces, el que la tercera parte del cielo quedó deshabitada, es una cifra completamente importante y el Señor a nosotros nos hizo con la capacidad de procrear. No todos en el cielo tienen esa bendición. Los mundos que están en otros lugares, para la hermana que dijo que estaba comenzando, que no era adventista, hermana, le dejo de tarea que usted puede estudiar el Job 1 y Job 2. Ahí se muestra cómo Satanás llega al cielo en representación de la tierra o creyéndose él el representante de la tierra. Y había una audiencia en el cielo. En esa audiencia dice la Biblia que estaban los hijos de Dios. Esos hijos de Dios no eran los ángeles, porque los ángeles no necesitan audiencia, no necesitan ver todo, tener una audiencia porque ellos ven cara a cara a Dios todos los días. Estos hijos de Dios también aparece por allá en Job 38 cuando dice de que cuando se regocijaban los hijos de Dios y las estrellas del alba, ahí hacen dos separaciones, las estrellas del alba, los ángeles y los hijos de Dios. ¿Quiénes serán esos hijos de Dios? Perdón, sabiendo perfectamente que nosotros después que pecamos no pudimos sino quedarnos en la tierra, nosotros no hemos ido al cielo, ¿sí? No hemos tenido ese privilegio de llegar al cielo desde que existió pecado en la tierra. Esos hijos de Dios son representantes de otros mundos, porque es imposible, sabiendo que Dios es Dios creador, que Dios haya hecho una creación tan maravillosa y solamente nosotros seamos los únicos seres
conscientes, morales que existen sobre la tierra. Él tiene otros mundos. Entonces, en esos otros mundos donde no cayó el pecado, en esos otros mundos, eh, no tienen el privilegio que tenemos nosotros de procrear. Eso es un privilegio que le dio a esta raza, el poder tener hijos. Y no solamente se lo dio al ser humano, se lo dio a Adán y a Eva, se lo dio también a los animales, se lo dio también a las plantas, una capacidad maravillosa de reproducirse. Qué bonito. ¿Y por qué razón quería Dios que Adán y Eva se reprodujeran? Bueno, porque el propósito de Dios era con el humano llenar esas vacantes vacías del cielo. Él quería llenar esas vacantes del cielo con nosotros. Por eso le dio a Adán y Eva la capacidad de reproducirse. Miren ustedes qué cosa tan maravillosa la del Señor. Entonces Satanás al ver, y esos son los que van a llevar al cielo. Porque Satanás se creía, obviamente, era después de Dios el ser con mayores cualidades, el ser con mayor capacidad. Satanás dijo, bueno, y nosotros tan perfectos, tan poderosos, y esos debiluchos son los que van a llenar al cielo. Entonces Satanás nos veía muy poca cosa. Y decía, le voy a dañar el plan a Dios. Ellos no van a ir al cielo, no nos van a reemplazar. Entonces hizo que Adán y Eva pecaran. Fíjense ustedes, después que Adán y Eva pecaron y estaba tratándoles de buscar la cita, pero entonces aquí le quiero pedir el favor al hermano Clever, de pronto para no perder mucho tiempo, la cita que habla hermano Clever, que el Señor tenía el propósito de llenar el cielo con nosotros. No sé si usted pueda hacer ese favor de colocarlo en el chat para que los hermanos vayan teniendo también las citas, para no hablar sin la palabra de Dios o la luz del espíritu de profecía. Entonces, si alguno de ustedes tiene a mano la cita, por favor, para que la vayamos colocando en el chat, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes cómo la condición de pecado produce el deseo de separarnos de Dios. Se perdió la santidad humana. Y nosotros quisimos, nosotros no fuimos, ay, Dios mío, perdimos la santidad, voy a llamar a Dios para que me ayude a resolver esto. No, como humanos nos fuimos a esconder. Eso es lo que hace un niño pequeño cuando sabe que ha cometido un error. A veces escucha los pasos de la mamá y se va a esconder para que la mamá no encuentre su pilatuna, pero el solo hecho de esconderse ya muestra que hay un pecado, ya muestra que hay un error. Nos fuimos a esconder. Y es Dios quien se acerca a nosotros, no somos nosotros quienes nos acercamos a Dios. Él es Dios que se acerca a nosotros. ¿Por qué Dios se acerca a nosotros? Ya parece que está la cita. Hermano Ramiro, bueno, la frase exacta no sé, pero la Biblia, el espíritu de profecía dice que Dios pensaba llenar el cielo con nosotros. Puede buscarlo por la palabra vacante, vacante. Yo sí leí la cita donde dice que Dios quería llenar las vacantes con nosotros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, queridos hermanos, eh, fíjense ustedes. Juan 15:5, vamos a buscar Juan 15:5. ¿Qué nos muestra Juan 15:5? Dice de la siguiente manera. Dice, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué el Señor entonces buscó a Adán y Eva a pesar de que Adán y Eva pecaron? Es más, esto es un poco, ahí es donde está la grandeza de Dios. Cuando usted a veces tiene una discusión con su esposa, su esposo, con su hermano, su hermana, su madre, inclusive su padre, cuando usted ha tenido una discusión con alguien importante en su vida y usted considera que la otra persona ha tenido culpa, cuando la otra persona ha tenido culpa, cuando usted se siente ofendido por algo grave que le han hecho a usted, ¿cuál es la actitud natural? La actitud natural es separarse de esa persona. A usted no le dan ganas de seguir o sea, usted se separa de esa persona, no quiere hablarle.
porque ¿cómo es posible que le haya hecho eso? Y entonces usted espera que le pidan perdón. Usted espera, voy a esperar a que mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana, mi esposa reconozca su pecado, reconozca su error y me pida perdón. Esto es lo que, lo que normalmente nosotros hacemos. Pero saben, hermanos, si Dios hubiese puesto a esperar a que le hubiésemos pedido perdón, nosotros no hubiésemos hecho eso porque el perdón procede de Dios. El deseo de pedir perdón también procede de Dios. Es el Señor quien coloca en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el Señor sabía, el Señor no podía colocarse en esa posición de orgulloso. Voy a esperar a que Adán y Eva reconozcan su pecado para que vengan a pedirme perdón. No, porque él sabía de que esa capacidad de darse cuenta de las cosas la coloca Dios. Entonces necesitaba estar cerca de Adán y Eva para que reconocieran su pecado. También es cierto que Dios es Dios sustentador. Si Dios hubiese apartado por completo a Adán y Eva después de que ellos pecaron, la destrucción era inminente. Entonces, siendo Dios sustentador, como lo dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Entonces era necesario que Adán y Eva estuvieran cerca de Dios a pesar de su pecado para que ellos pudieran permanecer vivos, porque Dios es sustentador. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué sucedió? Dios se acercó a ellos, fue Dios quien los buscó. Cuando Dios los buscó, ellos, a pesar de que Dios les dio la oportunidad de reconocer su pecado, le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? No es que Dios no lo supiera. Cuando Adán y Eva pecaron y le pregunta el Señor, ¿dónde estás? No es que él no lo supiera porque él es Dios, claro que lo sabía. Es para que él reconociera su posición, reconociera el lugar donde estaba el lugar, reconociera lo que había hecho, qué has hecho para que él reconociera de su propia boca, lo confesara. Miren la importancia de la confesión para el perdón del pecado. Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Él no lo reconoció. Él hizo lo que hacemos nosotros. No, yo no tengo culpa. La mujer que tú me diste, o sea, tú hiciste una mujer defectuosa. Después de haber dicho, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Después de haber dicho en un momento inicial eso cuando vio a Eva, ahora le está reclamando a Dios por la mujer defectuosa que él le dio. La mujer que tú me diste, o sea, la creación defectuosa que tú hiciste, ella me hizo pecar. Y la mujer tampoco reconoció su pecado, no dijo, perdóneme, Señor, no, dijo, la serpiente. Se fueron tirando la pelotica unos con otros, no reconocieron su pecado. Dios le dio esa oportunidad y no reconocieron su pecado. Pero a pesar de no haber reconocido su pecado, el Señor, perdóneme un paréntesis, el hermano Ramiro encontró la cita, dice, las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Muchas gracias, hermano Ramiro, está en la verdad acerca de los ángeles. Muchas gracias, hermano Ramiro. Hay muchas citas con respecto a esto. Mientras estamos aquí hablando con la Biblia, yo voy buscando también las citas, porque hay como unas 4 citas y más en el espíritu de profecía que habla acerca de esto. Habla que el Señor tenía pensado llenar esas vacantes del cielo con nosotros. Muy bien. Entonces, resulta de que aquí el Señor hizo provisión para que nuestra santidad no quedara por los siglos perdida, sino hizo provisión para que nosotros pudiéramos recuperar esa santidad. Dios encontró la solución al pecado, trazó una ruta para la redención humana, para restablecer la santidad en el hombre. Vamos todos, queridos hermanos, y también copien su libretica, porque acuérdense que el objetivo de esto es que podamos predicarla a los demás. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 dice de la siguiente manera. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. El Señor quería que nosotros tuviéramos santidad. Ahí mismo en Primera de Pedro 1, vamos a leer el versículo 19. ¿Sí?
A partir del 18, dice, Primera de Pedro 1, 18 en adelante, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Miren ustedes ahí cómo el Señor está rescatando a Adán y a Eva, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Y miren qué importante dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Miren ustedes el dibujo del cordero. Desde el Edén, desde el Edén se colocó esa figura del cordero representando a Cristo, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¡Uy, qué interesante esta cifra! Esta cita bíblica muestra tantas cosas y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Creo que se activó un micrófono. Bueno, entonces fíjense ustedes cómo el ser humano, Dios hizo provisión para rescatar la santidad, el kadosh en el ser humano. La provisión es, Dios le dijo a Adán y a Eva, bueno, hay una forma, hay una ruta en el cual ustedes pueden apartarse del pecado. Recordemos de que cuando empezó este planteamiento, dijimos que habían dos objetivos y uno de ellos era quitar del pecado en medio de nosotros. Entonces, la provisión, la ruta que estableció el Señor, comenzó con ese cordero que lo representaría a él. La provisión fue que él mismo iba a ser el sustituto de la sentencia que dejó el Señor. ¿Cuál fue la sentencia que dejó el Señor? La paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia que dejó el Señor. Entonces, ¿saben ustedes? Esa sentencia se estaba cumpliendo porque Adán y Eva no iban a morir la muerte eterna y el Señor sí iba a morir la muerte por ellos, pero el Señor iba a resucitar. ¿Desde cuándo se dio este plan de salvación? No fue cuando Adán y Eva pecaron, fue desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabía que esto iba a suceder, de manera que Él también ya sabía que iba a suceder y desde antes de la fundación del mundo hizo provisión para que nosotros pudiéramos ser salvos. De manera que el santuario, el santuario terrenal, en su diseño inicial como Dios se lo dio a Moisés, el santuario terrenal muestra esa ruta para que nosotros recuperemos esa santidad perdida. El santuario me muestra esa ruta para yo recuperar el kadosh que necesito tener para ver a Dios. Sin santidad es imposible ver a Dios. Seguid la paz con todos sin la santidad, sin la cual es imposible mirar a Dios. Dios no solamente quiere darnos a nosotros salvación, la salvación es la representación de Cristo en la cruz. Dios quiere darnos salvación, quiere darnos salvación mediante la recuperación de nuestra santidad. ¿Dónde recuperamos la santidad? No es en el cielo, queridos hermanos, es en la tierra. En la tierra recuperamos nuestra santidad. Cuando Cristo venga, viene a buscar santos y los va a glorificar. Pero esa santidad, ese camino de santidad es en la tierra. El santuario nos muestra ese camino de santidad. Muy bien, para terminar, y perdónenme, creo que me tomé 20 minutos más de lo esperado. Ezequiel 43:11 dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, sus disposiciones, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden todas las formas y todas sus reglas y las pongan por obra. Ezequiel 43:11 me dice que el santuario tengo que leerlo al derecho, a la izquierda, arriba, abajo, formas, por dentro, por fuera, todo. De la casa de Dios hay que aprenderlo todo. Todo nos da una lección para nosotros de la ruta que está establecida para recuperar nuestra santidad y tener salvación. Bueno, queridos amigos, con esto hemos terminado este primer importante tema acerca de la importancia de leer, de estudiar santuario. La importancia radica en esa santidad que el Señor quiere que nosotros recuperemos. Entonces,
Eh, por cuestiones de la grabación, ya que decidimos grabar, vamos a tener una oración final y después de la oración final vamos a tener una sesión de preguntas. Allí donde nosotros nos encontramos, vamos a inclinar el rostro para orar, ¿sí? Que exactamente muchos de nosotros pues desconocemos acerca de esos diagramas, de esas tablas de José Lich, que es donde está nuestro fundamento, que es el santuario, vaya. Y en cuanto a, porque lo manifiesta la cita que dio en cuanto a lo expuesto en las visiones de Daniel y Juan. Esas visiones son esas tablas que fueron declaradas allí puestas. Si no es así, corríjame, hermanita Yusi, en cuanto a las tablas de 1843 y 1844. Pues más que nada es, hermanita, sobre Habacuc capítulo 2, 2 y 3 y Isaías 38 en cuanto a que Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y decláralas en tablas para que corra y el que creyere en ella, aunque la visión tardare aún por tiempo, más el fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espera lo que sin duda vendrá, no tardará. Y lo mismo sucede en Isaías 38 y 9. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y anótala en un libro para que quede hasta el día postrero, para siempre por todos los siglos. ¿Sí? Con referente a ¿cómo se llama? Al santuario, hermanita Yusi. Eso sería todo. Gracias. Hermana Merar, hermana Olga, ¿le quiere que le cuente algo? Usted me ha aportado a mí. No tenía estas citas dentro de el estudio de santuario, pero me las va a facilitar, ¿o yo? Me las va a facilitar, le agradezco mucho porque efectivamente arroja mucha luz. Hay que estudiar el contexto de estas citas para saber si aplican a santuario, pero le agradezco. Y entonces voy a estar conversando con usted para analizar esas citas. ¿Puede usted repetir las citas? Por favor. Habacuc. ¿Cómo así, hermana? Bueno, lo vamos a estudiar. Es decir, nosotros solamente sabemos que en Apocalipsis 12 está que el dragón fue echado fuera y pensamos que eso fue antes de la fundación del mundo. Así es. Pero Apocalipsis 12 muestra dos momentos, cuando Satanás fue echado fuera, cuando Jesús murió y resucitó. Ya no puede Satanás ir al cielo, pero él antes podía ir al cielo. Iba en representación de nosotros porque el humano depuso su corona. Hay un versículo que dice que acaso no sabéis que, que nosotros nos volvemos esclavos de aquel de quien servís, algo así. Sí. Entonces, si nosotros decidimos servirle a Satanás, somos esclavos de Satanás. Éramos esclavos, ya no somos esclavos. Entonces, cuando estudiemos Apocalipsis 12, entonces ahí se responde mejor la pregunta. Muchas gracias, hermanita Doris. Ya. El corazón de Satanás. El pecado Así se fue. originó en el cielo, en el corazón de Satanás. Y Ajá. como lo santo no puede estar con lo profano, razón por la cual fue expulsado Satanás. Satanás visitó diferentes mundos, él viajó por diferentes mundos y en los otros, él fue de manera frontal en diferentes mundos y no le prestaron atención a Satanás. Ellos no cayeron, ellos no permitieron el pecado, la entrada del pecado en sus mundos. Por lo tanto, ellos siguen siendo santos. Cuando Satanás llegó a la tierra, dice creo, si no me equivoco, es historia de la redención, dice que Satanás empezó a estudiar la manera de cómo hacerlos caer. Es decir, él ya no con nosotros no se fue de manera frontal, sino que él quedó cabizbundo, cabizbajo, él empezó a estudiar cómo hacernos caer. Y la forma que hizo para hacernos caer fue mediante engaño, ya no fue de manera frontal, razón por la cual él es el maestro del engaño, es el príncipe del engaño. Y cuando cayó Adán y Eva, perdieron su santidad. Al perder su santidad, ya no pudimos ver cara a cara a Dios, porque Dios es fuego consumidor, dice la Biblia. Entonces, estuviéramos consumidos si Dios viviera aquí con nosotros, razón por la cual Jesús no vino en su gloria. Las veces que Jesús estuvo en la tierra, no fue en su gloria, sino cuando ya vivió con nosotros, fue como humano.
Y Jesús, antes de que viniera a la tierra como humano, él ya venía visitando al ser humano. Fíjense ustedes cómo estuvo con Abraham antes de matar antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Miren cómo estuvo a través del ángel de Jehová, pero no era en su gloria, ¿sí? Porque si hubiese Jesús estado en su gloria, pereceríamos. Quien medio miró la gloria y eso de espalda fue Moisés. Medio la miró, ¿sí? Y tuvo que mirar la espalda y cubrir su rostro para no perecer. Entonces, perdimos la santidad, perdimos la capacidad de ver cara a cara a Dios. Los otros mundos que estaban en el concilio con Dios, según lo muestra Job 1 y Job 2, podían ver a Dios cara a cara porque ellos no perdieron su santidad. Y Satanás, como es ángel, ya es otra categoría diferente a ser humano, él también podía ir al cielo hasta cuando murió Jesús y resucitó. Hasta esa fecha, Satanás podía ir al cielo. Ya después no está encerrado en la tierra, está encerrado en esta esfera. Dice Pero que eso lo, Satanás podía regresar al cielo hasta cuando Jesús murió, sí, así ¿no? tal cual. Sí, Ha sabido visitar el cielo. sí, está en Job 1. Es más, vamos, Cielo sí, hasta cuando Jesús murió. Ya sí, cuando resucitó y subió Jesús al cielo. sí, hermano, lo que pasa es que ese es otro estudio, eso es un estudio completo, por eso no podemos en este momento darlo, pero la idea es darlo con sustento bíblico. Pero como pertenece a otro estudio, que lo vamos a ver después por eso, pero así rápidamente, Apocalipsis 12 y Job 1.2. En Job 1.2, vamos a aquí buscar rápidamente a Job. Permítame un segundito. Job 1, mire, ahí está. Usted busca Job, vámonos para Job, hermano Azucena Flores, no sé quién, cómo se llama el hermano. Job 1, versículo permítame un segundo. Versículo 6, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí interesante. Se vinieron a presentar los hijos de Dios delante de Dios. Los seres humanos no eran porque los seres humanos perdieron la santidad, pero ahí dice que fue Satanás. ¿Sí? Ok. Y Apocalipsis 12 muestra dos momentos en que fue lanzado Satanás, pero ese es un estudio profundo que nosotros debemos ver en otra oportunidad. No podemos responderlo hoy porque no se nos irían otras 2 horas. Perdonen, hermanos. Bueno, entonces hay que estar pendiente para estudiar, ¿sí?